En este video vamos a resolver uno de los ejercicios números 3 del segundo parcial, en este caso el ejercicio de la rosa de los vientos, y vamos a comenzar leyendo el enunciado. Se tienen tabuladas en una matriz de 2 columnas las mediciones del viento, intensidad en metros sobre segundo y dirección en grados, medidas desde el norte en sentido horario a lo largo del tiempo, ¿sí? Es decir que tenemos mediciones a lo largo del tiempo donde esas mediciones son la intensidad y dirección. Es decir, vamos a tener una matriz con 2 columnas, intensidad y dirección, y n filas donde n es la cantidad total de mediciones. Se pretende usar esta información para graficar la rosa de los vientos, pero para ello hay que procesar la información para cada uno de los 8 grupos en que se divide la rosa. Tenemos las distintas mediciones obtenidas a lo largo del tiempo, pero lo que nosotros necesitamos es agrupar todas esas mediciones de acuerdo a estos grupos que tenemos acá. El norte de 337,5 a 22,5 grados, ¿sí? Es decir, desde el 0 hasta 22,5 y desde el 0 o desde el 360 para atrás hasta 337,5. Eso sería el viento norte. Tenemos el viento noreste en este rango, el viento este en este otro rango, el sudeste, el sur, sudoeste, oeste y noroeste, ¿sí? Entonces tenemos estos 8 grupos donde vamos a tener que ubicar cada una de las mediciones, ¿sí? Cada medición se corresponde con alguno de estos grupos dependiendo justamente de ese ángulo. Sugerencia: tomando un ángulo cualquiera entre 0 y 360, dividiéndolo por 45 y redondeándolo con round, obtiene un número entre 0 y 8 que puede relacionar con el número de grupo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver eso con el ejemplo. Genera entonces una matriz de 8 por 3 calculando para cada grupo la cantidad de mediciones, el promedio de intensidad y el porcentaje de mediciones respecto al total, ¿sí? Entonces tendremos una matriz de 8 por 3 donde las 8 filas son justamente estos 8 grupos y las 3 columnas son cantidad de mediciones, promedio y porcentaje. Pruebe el programa con esta matriz y deberá obtener como resultado estos datos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata esa sugerencia que nos dice, tomando un ángulo cualquiera entre 0 y 360, si lo dividimos por 45 y lo redondeamos con round, obtenemos un número que lo podemos relacionar con cada uno de estos grupos. Yo acá tengo cargada esa matriz, entonces lo que vamos a hacer es, para cada uno de estos elementos, vamos a hacer la cuenta que nos está sugiriendo ahí, ¿sí? Acá tenemos entonces el ángulo, y si yo hago esa cuenta, lo que voy a obtener es este valor, ¿sí? Hago este dividido 45 y tengo estos valores. Si yo este valor lo redondeo, como me dice ahí con la función round, que bueno, en el caso de la planilla vamos a tener que usar la función redondear, lo que obtenemos es justamente un número entero, ¿sí? Y si nos fijamos, vamos a ver a qué grupo pertenece cada uno. En el caso del 270, si nos fijamos, ¿dónde está el 270? Está en el oeste, ¿sí? De 247 a 292. Es decir que este es el oeste y pertenece al grupo 7. Si nos fijamos, el 275 también. El 265, que para ubicarnos dentro de la matriz de ejemplo sería este, el 265 se corresponde a... ¿Dónde lo tenemos? Acá, en el viento oeste también, ¿sí? Entonces este también se corresponde al oeste. El 5
este 5 metros sobre segundo, está en 355 grados. 355 grados está en el viento norte, ¿sí? Porque está casi en 360, el 360 es el 0 en definitiva, entonces este está en el grupo 1. Si nos fijamos el 10 también está en el grupo 1, ¿sí? Entonces tenemos el grupo 1 y así podemos ir viendo dónde entra cada uno y obtenemos los distintos valores, ¿no? Este 145 está en el grupo del sudeste, ¿sí? Acá está el 145. Y si nos fijamos, vamos a observar que el número de grupo es 1 más esa cuenta. Es decir, que si a esta cuenta le sumamos 1, obtenemos entonces ese número de grupo, ¿sí? Excepto en este caso, ¿sí? Es decir, para este valor tenemos inconvenientes. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Podemos decir que si el resultado de esa cuenta nos da 9, entonces le ponemos un 1. Y entonces ahora sí, todos coinciden, ¿sí? Esto por ahí es lo que nos estaba diciendo la sugerencia, ¿no? Es decir, tomando el ángulo de cualquier medición, podemos obtener a qué grupo pertenece, ¿sí? De una forma relativamente sencilla. La otra opción, ¿cuál es? Bueno, nosotros sabemos todos estos rangos, entonces podríamos tomar una medición y chequear si es viento norte. Y si no es viento norte, chequeamos si es viento noroeste. Y si no, chequeamos si es viento este. Y si no, chequeamos el otro. Y si no, chequeamos el otro. Y si no, chequeamos el otro. Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? No es la idea. No es la idea porque empezamos a llenar el código con estructuras de control totalmente repetidas. Y eso nos hace más tedioso el código, lo hace más propenso a errores. Y de hecho, este programa estuvo inicialmente pensado con 16 distintas combinaciones, teniendo en cuenta los vientos nor-noreste, nor-noroeste, sud-sudeste, ¿sí? Sudeste-este, todos los valores intermedios. Entonces, hubiesen sido 16. ¿Qué pasa? El ejemplo hubiese quedado demasiado largo y ya perdía un poco la esencia, pero en ese caso hubiésemos tenido el doble de estructuras if y sin embargo tomando esta cuenta que en vez de dividir por 45 dividiríamos por 22,5 y ya está. Obtenemos el resultado entre 0 y 16 y después hacemos esa transformación y ya está, ¿sí? Entonces esa es la idea de obtener una relación cuando podemos hacerla, en vez de tantas estructuras if que después terminan siendo demasiado tediosas y que nos pueden producir errores. Esto mismo lo podemos ver también en el Scilab. Nosotros tenemos la matriz de prueba, que es esta B. La pegamos y tenemos en consola justamente los mismos valores que teníamos recién cargados en la planilla. Y para todos estos podemos, por ejemplo, probar con todos los elementos, toda la columna 2. Estos serían los ángulos, ¿sí? Tenemos los ángulos. Y a esos ángulos los podemos dividir con la sugerencia que tenemos. Es decir, podemos tomar ese vector de ángulos, dividirlo por 45 y redondearlo. Y obtenemos justamente los mismos números que habíamos obtenido con esta cuenta antes de sumarle 1. Entonces, bueno, esto lo podemos chequear ahí. O sea, sin necesidad de la planilla, también lo podíamos hacer. Entonces después vemos que si le sumamos 1 obtenemos esos valores. Y después, bueno, con eso podemos trabajar. O sea, más que nada para determinar cuál es esa relación que existe entre los ángulos y el número de grupo. Entonces, bueno, ya teniendo esa información,
lo que tenemos que hacer es empezar a hacer el programa, ¿sí? El programa nos dice: se tienen tabuladas en una matriz de 2 columnas las mediciones de viento. O sea, nos está diciendo que ya disponemos de esta matriz B. En este caso la del ejemplo, pero podría ser cualquiera, ¿sí? Es decir, que esto lo tenemos. Se la vamos a pasar como parámetro al programa que nosotros hagamos. Yo en este caso le puse mediciones porque, bueno, le puedo poner el nombre que yo quiera. No necesariamente se tiene que llamar B. Y al programa le puse vientos, ¿sí? Entonces estos son mis datos, mi encabezado de función. El programa que yo tengo le voy a llamar vientos. Tenemos una matriz que llega por parámetro, entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Bueno, necesitamos saber qué tantos elementos tiene. Entonces podríamos decir que le sacamos el size a esa matriz de mediciones. Si le sacamos el size, entonces tendríamos, si le sacamos el size de esta manera, entonces tendríamos m filas y n columnas. Las n columnas nosotros sabemos que van a ser 2 y la que realmente nos interesa es la m. Entonces, como normalmente estamos más habituados a trabajar con n, entonces podríamos tomarlo al revés y directamente decir, bueno, que sean n filas y m columnas, ¿sí? Para después nosotros trabajar con n. Obviamente acá podríamos hacer el chequeo de si m es igual a 2 para estar seguros que la matriz de mediciones está bien, pero como no nos lo pide, no nos compliquemos, ¿sí? Asumamos que la matriz de mediciones tiene 2 columnas. Y si no nos ingresan 2 columnas, bueno, problema del que está usando el programa. ¿Qué tenemos que hacer entonces para cada una de estas mediciones? Bueno, tenemos que saber, bueno, para cada una de estas mediciones, si estamos hablando de que para cada una de estas mediciones tenemos que hacer algo, entonces seguramente vamos a tener que recorrer esa matriz de mediciones justamente desde la primera medición hasta la última, que es n. ¿Sí? Son n filas. N filas, n mediciones. Para cada una de esas mediciones vamos a tener que hacer la cuenta que vimos recién. Esta cuenta la necesitamos hacer. Me la copio para acá. Y esto va a ser el número de grupo al que pertenece, ¿sí? El número de grupo va a ser el ángulo dividido 45 más 1. Pero ¿cuál es el ángulo acá? ¿Sí? Ya no tengo un vector de ángulos, sino lo que yo necesito es una sola medición, ¿sí? Una medición dentro de la matriz de mediciones. Entonces, dentro de la matriz de mediciones, voy a necesitar la fila I, la medición I, y el ángulo lo tengo en la segunda columna, ¿sí? Si me fijo, tengo la intensidad en la primera columna, el ángulo en la segunda, ¿sí? Entonces ahí tengo el número de grupo. Y para ir probando, podemos ir mostrándolo. Entonces ejecutamos. Nuestro programa se llama vientos. Nuestra matriz se llama B, que es la que definimos de acuerdo al ejemplo. Dentro de mi programa esa matriz B se va a llamar mediciones, pero no importa, afuera se llama B. Así que ejecuto esto y me da 7, 7, 7, 9, 1, ¿sí? Que en definitiva es lo mismo que teníamos como los números de grupo de acá, excepto este, que acá me lo muestra como un 9, ¿sí? Es el único que cambia, el resto son todos iguales. Este 9 obviamente no puede ser porque no tenemos grupo 9, ¿sí? El grupo 9 ya empezaría a repetirse el mismo grupo de antes, es decir, que el grupo 9 es en realidad el grupo 1. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo decir que si el grupo es igual a 9, entonces el grupo es igual a 1. Porque es el mismo. No hay grupo 9. Si me dio 9 es que se corresponde al 1.
Lo ejecuto, lo vuelvo a llamar al programa y ahora vemos que tenemos 1 y 1, ¿sí? Entonces, de esa manera tenemos los distintos grupos a los que pertenece cada una de esas mediciones. Obviamente, con esas mediciones lo que tenemos que hacer no es mostrar el grupo al que pertenecen, sino que lo que tenemos que hacer es armar esa matriz de 8 por 3 que nos está pidiendo el enunciado, ¿sí? Nos está pidiendo una matriz de 8 por 3, entonces la podemos generar. Bueno, vamos a llamarle A a la matriz porque no se me ocurre otro nombre. Y ya sabemos que es de 8 por 3, entonces directamente 8 por 3. ¿Qué tengo que hacer con esa matriz? Bueno, tengo que ubicar la medición. La medición iésima en la que estoy. Cada iésima medición es una iteración del for, entonces para cada una de esas iteraciones del for, esa iésima medición la tengo que colocar en algún lugar de la matriz A para llenar esos datos. ¿Y en qué lugar de la matriz A? La tengo que guardar a la medición en la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, 7 u 8. En alguna de esas, porque tengo justamente 8 filas, no tengo más. ¿Y cómo sé cuál de esas 8? Bueno, dependiendo del número de grupo. Este número de grupo es justamente la fila donde yo voy a guardar esa medición. Entonces, en la fila grupo, en la fila que le corresponde al grupo en cuestión, que si es el norte será la 1, si es el este será la 3 y así. En esa fila yo voy a tener que hacer algo con la columna 1, la columna 2 y la columna 3. ¿Sí? Porque de alguna forma tengo que llenar esos datos. Yo podría pensar en, bueno, tengo una matriz de 3 columnas, entonces puedo pensar en que voy a recorrer desde 1 hasta 3. Pero ¿qué es lo que pasa? Cada una de estas columnas que yo tengo acá no son lo mismo. ¿Sí? Yo esto no lo puedo hacer en forma genérica. ¿Por qué? Porque la primera columna es una cosa, la segunda columna es una cosa totalmente distinta y la tercera columna es algo totalmente distinto. Una columna es la cantidad de mediciones, otra es un promedio de intensidades y otra es un porcentaje. Es decir, no puedo poner un for y hacer las cuentas en forma genérica porque las cuentas son todas distintas. Entonces, lo mejor en este caso es directamente a cada columna ponerle lo que le corresponde. Bueno, la primera columna es la cantidad de mediciones. ¿Y cómo cuento la cantidad? Bueno, ¿se acuerdan? Muchas veces hemos hecho cant igual a cant más 1. Bueno, acá es lo mismo, lo único que en vez de tener la variable cant, lo que yo tengo es la posición de la matriz en la columna 1. Estoy haciendo lío, ahí está. ¿Sí? Entonces, estaría haciendo cant igual a cant más 1, pero ese cant es en realidad A de grupo 1. ¿Sí? Esto es lo que estamos haciendo. Estamos directamente contando. En la segunda columna tenemos que calcular el promedio de las intensidades. ¿Sí? El promedio, como cualquier promedio, es la suma dividido la cantidad. ¿Sí? En este caso, la cantidad la vamos a tener porque la estamos contando justamente en la primera fila. Es decir, lo que necesitaríamos por ahora en la columna 2 es ir haciendo la suma. Suma igual a suma más mediciones. En este caso, la medición I, columna 1. ¿Sí? Porque recuerden, tenemos, ¿dónde está? Aquí.
esta es nuestra matriz, en la columna 1 tenemos las intensidades. ¿Sí? Entonces, para la iésima medición usamos la intensidad y la sumamos en esta variable suma, que obviamente nosotros no vamos a trabajar con la variable suma. Podríamos trabajar con la variable suma, pero lo que necesitamos sumar es justamente en la matriz A. Voy a agrandar esto un poquitito. ¿Sí? Entonces, en vez de tener suma igual a suma más mediciones de I1, lo que voy a tener es A del grupo 2, o sea, de la fila grupo columna 2, igual a A de la fila grupo columna 2, más la medición que le corresponde. En este caso, no podríamos poner suma igual a suma más mediciones. Esto no lo podríamos poner porque yo no tengo la certeza. Esto no lo puedo poner porque no tengo la certeza de en qué orden voy a ir haciendo esa sumatoria. Yo acá tengo una suma para grupo igual a 7. Acá tengo suma para grupo igual a 7. Acá para grupo igual a 7. ¿Sí? Entonces yo podría decir, bueno, recorro y ya terminé con el grupo 7 y después empiezo con las del grupo 1. Pero fíjense que acá vuelve a aparecer una del grupo 7. ¿Y cómo lo cuento a eso? Porque tengo que dejar de lado la variable suma por un rato y después retomarla. ¿Sí? No puedo hacer eso. Entonces no me queda otra que trabajar directamente con la matriz. ¿Sí? Para yo ir guardando dentro de la matriz, vamos a ir haciéndolo. Les muestro cómo sería acá en la planilla. Yo acá voy a tener vamos a poner los índices 1, 2, y acá voy a tener la matriz. Entonces me paro en la primera medición y digo, esta es para el grupo 7. Entonces en el grupo 7 cuento esa medición y hago la suma. Todo esto inicialmente está todo en ceros, ¿no es cierto? Está todo en ceros porque lo inicialicé como una matriz de ceros. Entonces, incremento el elemento 7, 1 de la matriz A en 1. ¿Sí? Hago esto. El A71 es igual al A71 más 1. ¿Y qué hago a continuación? El A72 es igual al A72 más la medición 1, que estoy en la medición 1, en fila 1, columna 1. ¿Sí? Recuerden, estamos en I igual a 1. ¿Sí? Estamos acá. Entonces, tomamos este valor y le sumamos 50. Después avanzamos. Eso fue para I igual, vamos a ponerlo acá, I igual a 1. ¿Sí? Eso fue para I igual a 1. Avanzamos a I igual a 2. Para I igual a 2 estamos acá. Grupo 7 también. ¿Sí? Entonces, grupo 7 hacemos el elemento 7,1 es igual al elemento 7,1 más 1. O sea que nos da 2 y lo guardamos. Y después hacemos lo mismo con la columna 2. Tenemos un 50 y le sumamos 80. ¿Sí? A de grupo 2 igual a de grupo 2 más las mediciones I1. Donde grupo en este caso es 7 y es igual a 2. Entonces tenemos que A de 7,2 es igual a A de 7,2 más las mediciones de 2,1. Es decir, este valor de acá más este valor de acá y lo guardamos. 130. Y avanza, vale 3. Seguimos en el grupo 7, así que incrementamos acá el 7,1. Le tenemos que sumar el elemento que le corresponde.
¿sí? Al 7,2 le sumamos el 3,1, o sea 60, y acá nos queda 190. Y después pasamos a la fila 4, y igual a 4. Y igual a 4 tenemos grupo 1. Entonces el 1,1 le sumamos 1. Y al 1,2 le sumamos la intensidad que le corresponde. O sea, le sumamos 5. Para i igual a 5, volvemos a estar en el grupo 1. Le sumamos 1 a la cantidad y le sumamos 10, que es la intensidad, a las intensidades, ¿sí? Y así vamos trabajando con las distintas mediciones, y después cuando estamos en esta, es decir, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Para i igual a 9, yo voy a estar acá, donde el grupo vuelve a ser grupo 7. Entonces yo vuelvo a contarlo acá, y vuelvo a sumar acá, en el 7,2. ¿Sí? En el 7,2 sumo esa nueva medición. Si yo trabajo con una variable suma, este valor de 190 yo ya lo perdí. Entonces, ¿cómo voy a hacer para recuperarlo? ¿Sí? No están todos uno a continuación del otro los grupos perfectamente ordenados. Entonces, no puedo terminar una suma para después hacer la otra. ¿Sí? Por eso, yo tengo que ir sumándolos directamente sobre la matriz. Y por eso no puedo hacer suma igual a suma más mediciones de i1. Porque en qué momento después lo guardo en este lugar. Bueno, lo que podría hacer sería decir que suma es igual a A de la fila que le corresponde al grupo 2. Y después decir que hago la suma. Podría hacer esto así. Y después decir que A de grupo 1 es igual a suma. ¿Sí? Podría hacer esto. Pero estoy haciendo lo mismo que hago abajo. ¿Sí? No le veo mucho sentido. Si ustedes se sienten más cómodos haciéndolo así, no hay ningún problema. Pero no pueden inicializar esto en 0 y pretender usar la variable suma y después recién al final asignarla, porque esa variable suma no la terminan de hacer para un determinado grupo porque no están necesariamente ordenados las mediciones a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces yo particularmente esto no lo haría y directamente lo haría de esta manera. Insisto, si se sienten más cómodos haciéndolo de la otra manera, no hay ningún problema. Obviamente acá lo que voy teniendo es la suma. Después, esta suma la tendré que dividir por la cantidad para obtener el promedio. ¿Sí? Pero de momento vamos haciendo la suma. También podría haberlo guardado en un vector de sumas y después recién hacer el promedio. ¿Sí? Eso no hay problema. Es como ustedes quieran, no es problema. Y el porcentaje de mediciones respecto al total. Bueno, el porcentaje de mediciones, voy a anotar esto, el promedio es igual a la suma dividido cantidad. Y el porcentaje es igual a la cantidad dividido cantidad total, y todo esto por 100. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito hacer yo con este porcentaje? Bueno, la cantidad, esta cantidad va a ser justamente lo que yo tenga en este elemento, en la primera columna. Y la cantidad total es n. Esto lo voy a poner acá abajo. La cantidad la voy a tener en A
de grupo 1 y el total, o cantidad total, es igual a n. ¿Sí? Entonces, esto yo lo tengo. Y esta cantidad después la voy a tener. Entonces, esto de acá podría dejarlo para hacer después. ¿Por qué? Porque después yo puedo agarrar y decir, bueno, recorro para una i que vaya desde 1 hasta 8. 8 porque son 8 filas. Entonces recorro las 8 filas de A y digo que para cada fila de A, la tercera columna es igual a la primera columna dividido n, y esto por 100, ¿no es cierto? Entonces podría no hacerlo en este for, sino que lo puedo completar después. Y mostramos entonces la matriz A, a ver cómo va. Esto se llamaba vientos. Sí, entonces ahí, ¿qué tenemos? Y ya lo tenemos listo. ¿Sí? Tenemos, bueno, no está listo, porque tenemos acá en la segunda columna tenemos la suma de los vientos, de las intensidades, y no el promedio. ¿Sí? Entonces, lo que podríamos decir es que para cada fila de A, en este for, además de hacer el porcentaje, podemos decir que el elemento de la segunda columna es igual al elemento de la segunda columna dividido la cantidad, y esa cantidad es la cantidad que tenemos en la primera columna. ¿Sí? Entonces podemos hacer eso. Obviamente, si hacemos esto y lo ejecutamos, podemos tener problemas. División por 0 en la línea 21, ¿sí? La división por 0 de la línea 21 es en esta. ¿Por qué? Porque algunas filas de la matriz A tienen elementos ceros. ¿Sí? Porque no hubieron mediciones, no hubo nada desde el noreste, perdón, ni del este. Entonces ahí tenemos dos ceros. Y después en el sudoeste también. Es decir que acá deberíamos poner que si A de I1 es distinto de 0, hagamos entonces esa división. Si no, no, porque nos va a dar división por 0. Acá también podríamos ponerle si A de I1 es mayor que 0, es lo mismo, porque nunca vamos a tener una cantidad negativa. ¿Sí? Es decir, acá estaríamos diciendo, desde el punto de vista estrictamente matemático, necesitamos que A de I1 sea distinto de 0. Desde el punto de vista lógico, lo que necesitamos es que haya alguna medición. Entonces la cantidad de mediciones tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Sea como sea que lo pensemos, de cualquier manera vamos a evitar esa división por 0. Ejecutamos. Y ahora sí, tenemos lo que teníamos en el ejemplo. ¿Sí? Obviamente hay muchas maneras de resolver esto. Esta es solamente una de las tantas maneras que se puede hacer. Obviamente acá tendríamos que poner algún mensaje aclaratorio. Por ejemplo, bueno, la matriz solicitada es, o las mediciones, la cantidad de mediciones, promedio y porcentaje para cada uno de los grupos es, o algo por el estilo. Entonces esta es la resolución del ejercicio. Por supuesto se puede hacer de otras maneras, no es la única resolución posible, pero por lo menos es la que se me hace más sencilla de plantear. ¿Sí? Tenemos entonces la matriz de mediciones ingresada, obtenemos las dimensiones obviamente, creamos la matriz que yo le llamé A,
Recorremos las distintas mediciones. Acá estamos recorriendo las n mediciones, acá estamos recorriendo los 8 grupos. Recorremos las n mediciones y para cada una de esas mediciones obtenemos el número de grupo, y en base a ese número de grupo lo corregimos en el caso que nos dio 9, y después trabajamos con las distintas columnas. Incrementamos en 1 o hacemos la sumatoria, y después con esa sumatoria la dividimos para obtener el promedio y calculamos el porcentaje. Así que bueno, eso sería todo. Cualquier cosa consulten, para eso estamos. Así que aprovechen los horarios de consulta que hay antes del recuperatorio. Y bueno, estamos en contacto.